Estimados jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que muy bien, que atendiendo las indicaciones de las autoridades de quedarnos en casa. Yo sé que nos estamos extendiendo tal vez demasiado en el tiempo, tal vez muchos de nosotros ya estamos más deseosos de poder regresar a las actividades. Una situación un poco complicada la que se está viviendo. Ustedes están viendo las noticias. Se reaperturó Francia, el sistema educativo, hubo un rebrote, tuvieron que volver a cerrar. China está volviendo a cerrar también por esta situación de la reactivación de casos del coronavirus. Esta semana, bueno, en estos días amanecimos también con las noticias de que el gobierno federal está limitando o bueno, ya está limitando la inversión de las empresas en el sector energético y eso para nosotros es bien importante, sobre todo hablando del tema de negocios internacionales, qué es lo que viene en términos de inversión para nuestro territorio nacional, qué está marcando la política gubernamental en relación al sector privado y cómo se está atendiendo desde la parte de la cúpula empresarial este tipo de situaciones. Y no le pega solamente a las grandes empresas, le pega principalmente a los pequeños emprendedores en estos sectores, que no son menos en territorio oaxaqueño ni en territorio mexicano. También por ahí surgió una noticia un tanto ambivalente. Detectaron una serie de cúmulos de energía en la Antártida que parecieran corresponder a por lo menos a lo que sí corresponde es a una inmersión del comportamiento normal de la energía. Esto es, está funcionando al revés y por ahí salieron unas teorías conspiranoicas que estamos hablando de un universo paralelo, ¿no? Donde sería bien interesante ver cómo se comportarían nuestros yos de ese otro universo. Pero regresando a la materia que nos atañe, fundamentos de negocios internacionales. Hemos hablado acerca del proceso de la globalización, cómo la globalización ha incidido en los negocios internacionales, la importancia teórica del estudio de los negocios internacionales para poder entender el concepto de la globalización, los factores que han motivado la globalización y factores que al mismo tiempo van a motivar la existencia de los negocios internacionales. Dentro de, eh, dentro de esta dinámica de los negocios internacionales, el actor más importante, así como en el derecho internacional para la parte social, jurídica, el actor más importante es el Estado y las organizaciones intergubernamentales. Para el caso de los negocios internacionales, el actor más importante va a ser la organización internacional, la empresa multinacional. ¿Qué es a lo que vamos a denominar empresa multinacional o empresa transnacional? Porque esto en términos genéricos se terminan siendo lo mismo. Hay teorías más recientes que nos van a establecer una diferenciación entre lo que es una multinacional y una transnacional, que ahorita vamos a tocar, pero que en términos generales, una empresa internacional es una compañía que tiene operaciones más allá de sus fronteras nacionales. ¿Qué significa esto? Es una empresa, es una compañía, es una persona moral que va a tener ya sea producción, distribución, comercialización, representación, interacción con entidades o con clientes más allá de las fronteras de su país. Si recuerdan ustedes, el cuatrimestre pasado hablábamos precisamente del concepto de importaciones, exportaciones y hablábamos por ahí dentro de una dinámica que establecíamos de si yo le vendo a Puebla, si yo le vendo a Tijuana, si yo le vendo a Ciudad de México, puedo considerarlo como una importación o una exportación y llegamos a la conclusión de que para que pueda existir una importación o una exportación, tiene que traspasarse las fronteras nacionales. La importación y la exportación, como lo vamos a ver también más adelante, efectivamente son los dos mecanismos más conocidos de las operaciones de los negocios internacionales, pero no son las únicas que existen. En términos de las compañías, o en términos de la empresa internacional, esta empresa que tiene operaciones más allá de las fronteras nacionales, no solamente se limita a estas operaciones de Impo y Expo, sino que se va a respaldar de una amplitud de tipo de operaciones a través de las cuales va a poder establecer esta vinculación con el exterior.
Y estas compañías, si bien en términos globales se van a considerar empresas internacionales, la realidad es que también vamos a encontrar diferentes modalidades de operación de cada una de estas que la va a dotar de ciertas características y de una denominación específica. De tal manera que vamos a tener, por ejemplo, las empresas denominadas joint venture o empresas conjuntas. Estas empresas son el resultado de la negociación, el acuerdo y obviamente el acercamiento de dos o más empresas que pueden pertenecer a un mismo país, pero que sus operaciones van a ser en un segundo país, o pueden pertenecer a diferentes países y van a tener operaciones en un tercer país. De tal manera que estas empresas van a conjuntar sus recursos económicos, sus recursos humanos, sus recursos financieros y sus recursos tecnológicos, además obviamente de su experiencia, del conocimiento técnico, del conocimiento teórico, para poder atender una necesidad. Estas joint ventures o estas empresas conjuntas en el país de destino tienden a formalizarse de acuerdo con la normativa y las leyes de estos países. Es decir, la joint venture es una asociación de empresas que van a participar en un territorio ajeno a su territorio nacional con la finalidad de obtener beneficios para todas ellas. Y cada una va a poner evidentemente pues lo que le corresponda en términos tecnológicos, financieros, económicos, etcétera, que ya habíamos mencionado. Tenemos, además de las empresas conjuntas, tenemos esquemas de contrato de licencias. Estos, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos el cuatrimestre pasado acerca de las licencias y acerca de las franquicias, encontramos que en los contratos de licencia el mecanismo o el elemento que va a ser la base de la negociación es la propiedad industrial o bien la propiedad intelectual, la marca, la patente, la innovación, la invención, probablemente hasta el secreto industrial, para que la empresa que está contratando, que está recibiendo el beneficio de esa licencia, pueda operarla y pueda obtener beneficios. Obviamente estos beneficios van a implicar también un pago a la empresa que está cediendo estos derechos. Entonces, vamos a encontrar también que en los contratos de licencia hay operaciones internacionales, es un tipo de organización internacional con el que la empresa va a participar más allá de sus fronteras nacionales. Además de estos, tenemos a los contratos de administración, donde las empresas a través de un contrato, evidentemente, van a ceder la administración, la operación, el control de sus operaciones, valga la redundancia, en el país de destino. Y normalmente esa cesión de estos derechos se le va a otorgar a una empresa local. ¿Por qué? Porque implica una reducción de costos. Imagínense ustedes que una empresa mexicana que tenga operaciones en los Estados Unidos, vamos a pensar en algo que para nosotros es muy cercano. Pensemos en una empresa mezcalera, y de hecho lo existe, ¿eh? Oaxaca, que es una empresa mezcalera oaxaqueña, local, tiene operaciones de comercio internacional y tiene una oficina operativa en los Estados Unidos. Esta oficina operativa, si bien hay una parte de la inversión del lado mexicano hacia el territorio estadounidense, la realidad es que la administración y el control de esa empresa la llevan ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Porque hay que pagar sueldos, hay que pagar prestaciones, hay que pagar operatividades, hay que pagar administración, y todo esto se va a encarecer si yo llevo a mi personal oaxaqueño hacia los Estados Unidos. Si no hablan inglés, los tengo que capacitar, eso me cuesta dinero. Si no tienen una habitación en territorio de destino, pues hay que rentar las habitaciones, hay que darles vehículos, hay que darles viáticos, etcétera, etcétera, y eso va necesariamente a encarecer las operaciones y por lo tanto es más fácil contratar los servicios de administración en el territorio donde nosotros estamos llegando. Asimismo, como podemos contratar la administración, lo más común que nosotros vemos es el contrato de manufactura. Y esto es muy común, las empresas compran
productos que ellos van a comercializar, pero que se van a manufacturar o se van a producir en un tercer país. El ejemplo que mencionábamos con Sara en sesiones anteriores, una empresa española que contrata la mano de obra de China, de Tailandia, de Filipinas, de Honduras, incluso de Marruecos, para que puedan producir, elaborar sus mercancías que van a comercializar. Eso es un contrato de manufactura y es otra manera en la que la empresa también participa del comercio internacional, es otro tipo de organización internacional. Tenemos también empresas de propiedad minoritaria, es decir, inversión de capital, de recurso financiero, que van a inyectar las empresas a otras empresas que están en otros territorios nacionales o en los territorios de otras naciones y van con ellos a tener un grado de participación de esas empresas. La mayoría de las regulaciones nacionales evitan que una empresa extranjera tenga más del 49% de la propiedad de las acciones de una empresa, por lo tanto la toma de decisiones sigue estando en los propietarios locales. Y finalmente, y que es además una característica común, estos contratos pueden tender a ser de largo plazo. Y también hay una característica de contratos de largo plazo, que son contratos que se establecen para 10 años y pueden ser para administrar, para manufacturar, para establecer empresas conjuntas, para licenciar o para tener determinado control sobre una empresa. Estos contratos de los que acabamos de ver, estos 6 tipos de contratos se conocen como acuerdos de colaboración porque al final del día hay una coparticipación de las empresas a nivel internacional para poder alcanzar beneficios. También vamos a tener otro tipo de esquemas que se asemeja mucho a la joint venture, que son las alianzas estratégicas, donde las empresas van a buscar asociarse o por lo menos van a buscar tener esta interacción para obtener beneficios conjuntos. Sin embargo, el hecho de que tengamos ambos beneficios no significa que seamos copropietarios de las empresas. Estamos juntos en un negocio porque nos interesa obtener un beneficio de ese negocio. Nosotros, como Exo Services, tenemos aliados estratégicos en agencias agentes aduanales, tenemos aliados estratégicos en empresas transportistas, también en empresas de almacenaje, no solamente en territorio mexicano, sino también en otros territorios nacionales, que eso además de reducirnos costos, nos permiten ofrecer una ventaja competitiva frente a la competencia dentro del mercado del comercio exterior mexicano. Ahora, en términos de lo que implica la empresa multinacional, la empresa internacional que mencionábamos, esta empresa tiende a tener una perspectiva global entre lo que implica el mercado y lo que implica el proceso de producción. Y esto le va a permitir participar de manera asertiva dentro de los mercados internacionales, dentro del comercio internacional. Y la única distinción que nosotros vamos a encontrar en las empresas multinacionales es, por un lado, las inversiones. Por lo menos deben de haber 2 países que estén invirtiendo para que podamos estar hablando de una empresa multinacional. Eso es lo que establecen algunos autores. Algunos otros autores dicen, no, para que una empresa sea internacional basta con que se transnacionalice, es decir, de un solo país tenga participación en 2 o más países. Esa es una disyuntiva más de carácter teórico que técnico y que operativo. El tamaño también es importante, o más bien el tamaño resulta no ser tan importante, porque tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas tienen la capacidad de poder vincularse al comercio internacional, sobre todo si las empresas, por muy pequeñas que sean, se consideran born global. ¿Qué son estas? Son empresas que nacen con la intención de internacionalizarse dentro de los primeros 2 años de su origen. Y hay incluso algunas empresas que nacen con la intención de solamente participar en los mercados internacionales y no tener participación dentro del territorio nacional. Y en términos de la denominación, en términos teóricos, solamente vamos a encontrar la diferenciación entre quién le dice qué. Podemos encontrar empresa multinacional, que es lo mismo que una corporación multinacional y que es lo mismo que una compañía internacional. Esta última así la denomina la ONU. La segunda, hay una disyuntiva porque dicen corporación, hay empresas que no son corporaciones necesariamente, pero que tienen una participación internacional. Mis estimados jóvenes, este,